A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal de nuestro país. En esta noche tan importante tengo la presencia de un experto tributario, un profesional sumamente reconocido en el ámbito nacional e internacional. Tengo la presencia de Nelson Morales. Hola Nelson, qué gusto. Hola Cristina, buenas noches, mucho gusto. Qué lindo que nos acompañes en mi programa de tributación de hoy. He tenido la grata experiencia de compartir ya algunos programas con un experto tributario y sobre todo pues una persona que maneja un área tan fuerte como es el área de impuestos de una firma con muchísimo reconocimiento en el ámbito local e internacional como es BDO. Bienvenido Nelson a nuestro programa Tributación de hoy. ¿Cómo estás, Gracias, Nelson? Cristina, siempre es un honor estar con usted y excelente. Qué lindo, Nelson, el día de hoy poder compartir con una persona que tiene muchísima experiencia en el ámbito tributario y como ya lo dije, tuve la experiencia de compartir en una hora de programa en Conversando con Cristina hace algunos meses y dije voy a volverle a invitar a Nelson porque tuvimos una audiencia bastante grande. Las explicaciones que hicimos en nuestro espacio de entrevista para todas esas personas naturales y jurídicas que nos acompañaron fue bastante, yo digo, claras y didácticas. Y hoy por hoy queremos conversar con este profesional. ¿Cómo Nelson se forma en el área tributaria? ¿Qué es lo que le hizo a Nelson escoger dentro del ámbito de las firmas auditoras, no el ámbito financiero, sino el ámbito tributario? Ya luego te cuento mi experiencia porque yo creo que la parte tributaria nos apasiona a todo el mundo. ¿Cómo Nelson no se enfoca en el área financiera, sino en el ámbito fiscal? Bueno, Cristina, creo que lo primero que a mí más me gusta son los retos. Entonces, en ese sentido, el ámbito tributario ofrece muchísimos retos. Es un área que cambia mucho. Todos los años tenemos reformas y eso en realidad es lo apasionante, porque de lo contrario sería como un tema un tanto obsoleto y es lo que me apasiona. Los constantes cambios, el hecho de que estamos enfrentándonos a normativa local, a normativa internacional. Estamos trabajando con diversas industrias todos los días. Vemos casos de clientes bastante particulares. El mundo de la consultoría, el mundo de los impuestos en realidad es mi mundo y creo que no voy a salir de ese mundo. Yo creo que es apasionante cuando a mí me preguntaban alguna vez, Cristina, ¿cómo así escogiste ser contadora si tienes una formación que yo era, si en algún momento comenzabas con alguien? Yo era física matemática, luego me hice contadora, luego me hice abogada, pero creo que lo que tú acabas de decir, Nelson, es súper importante. El tema de los impuestos siempre es interesante, nos hace leer, nos hace capacitarnos y estamos en esa constante, yo digo, entrenamiento. Yo sé por tu experiencia que tú manejas clientes locales, multinacionales y el Nelson está presente en muchos eventos, ¿no? Muchos temas de capacitación, de consultoría. ¿Cómo haces ese enlace entre lo profesional y lo personal? ¿Cómo hace Nelson esa parte tan importante de manejar esta industria tan importante como son los impuestos? Sí, bueno, el hecho de estar en una red como es BDO es bastante bueno, nos ayuda bastantísimo por el hecho de que podemos estar en contacto con clientes tanto locales y muchísimo más con multinacionales. Entonces nos ha ayudado bastantísimo el tema de la red que tenemos actualmente y de esa manera pues hemos podido asesorar a clientes tanto en Ecuador como en otros países o incluso también a clientes en asesoría a nivel global. Qué interesante. ¿Cuánto tiempo estás ya en esta red tan importante?
importante? Sí, bueno, en BDO estoy ya cerca de 8 años. Wow. Y ya en el mundo de la consultoría en impuestos estoy ya cerca de 18 años. Qué barbaridad, pero pareces extremadamente joven, así que toda la gente que nos gracias, está mirando Cristina. en esta noche solamente parece muchos años, pero realmente el Nelson está muy, muy, muy jovencito. Hablar hoy de temas tributarios en nuestro país es uno de los puntos fundamentales. Creo que todo el mundo estamos con la expectativa de qué va a pasar y pusimos también una gran expectativa, y yo te digo desde mi punto de vista también muy particular, porque también me apasiona el tema de los impuestos y es, creo, la base principal de mi programa aquí en Tributación de Hoy, es hablar de los impuestos, y hoy es un tema importante para este nuevo gobierno, y creo que tú, yo y todo el Ecuador tenemos la expectativa de que él haga las cosas bien. ¿Cómo crees que se está manejando este tema? Creo que hay puntos importantes que el gobierno los va a ir topando, los va a ir manejando, y que definitivamente va a ser el pilar fundamental para poder reactivarnos, porque creo que todo el mundo queremos es una reactivación y apoyar la parte positiva de todo esto, ¿no? Sí, bueno, haciendo un recuento, el año anterior se esperaba igual una reforma tributaria importante con la ley de apoyo humanitario, la cual no se dio. Ahora se esperaba que inicialmente la reforma tributaria salga, al menos el proyecto salga en agosto. No ha salido. Se hablaba de que iba a salir a inicios de septiembre, tampoco. Ahora la expectativa es de que salga a finales de septiembre. Y no se ha escuchado de cuáles van a ser todos los proyectos. Se ha escuchado únicamente una parte de ellos, pero no en contexto todo. Y creo que en ese sentido lo más importante es la participación de los sectores, el sector comercial, el sector de los profesionales, lo del sector productivo. Y esa es la parte que al menos hasta el momento vemos que está faltando. Creo que la última reforma tributaria, que fue en el año 2019, sí hubo participación de profesionales. Al menos personalmente participé en algunos foros en los cuales se proporcionó ideas respecto de qué reformas deberían ser implementadas. Algunas de ellas sí fueron implementadas, pero este año se ha manejado con bastante, yo digo, prudencia, sigilio, y lo que tú dices, Nelson, y comparto claramente. El poder aportar. Hay profesionales valiosísimos en el medio, tú eres uno, hay varios profesionales en que tienen, yo creo, bastante iniciativa, conocimiento y las ganas de que este gobierno haga una reforma tributaria, yo digo, importante, fundamental, que busque estos puntos claves, que elimine problemas de evasión fiscal, que se estaba escuchando mucho, la evasión. Yo venía escuchando hoy en la mañana a una radio muy importante que hablaba, uno de los principales problemas es la evasión tributaria, hay que focalizar cómo evitar esa evasión tributaria, y también ha comenzado a hablarse mucho de el que más gana, más paga, como que ya son frases muy conocidas. Uno de los puntos también importantes es el tema del ISD, ¿no? Que se quiere la eliminación, pero yo siempre digo, ¿cómo o en cuánto tiempo, o cómo se debería hacer, o cómo se va a hacer? Porque siempre hay que mirar, quito esto y pongo esto, y es por eso que se necesita el apoyo, el asesoramiento de expertos. Sí, Cristina, comparto con usted en el sentido de que uno de los aspectos que debería buscar esta norma es el hecho de, y se habla de eso, ¿no?, de pelear, de luchar contra la evasión, la elusión fiscal, y yo creo que ahí el SRI tiene un trabajo arduo, y en ese sentido también creo que hay que incorporar la parte de mejorar la formalidad tributaria. Hace algunos años, cuando se implementó los gastos personales, a mi criterio mejoró muchísimo la formalidad tributaria. Absoluto. Ahora hay ciertos contribuyentes que no pueden utilizar gastos personales, entonces como ya no se necesita las facturas, ya no pido. Exacto. Y eso obviamente lo que va a hacer es que la carga impositiva también vaya cayendo, porque se va fomentando la formalidad tributaria. Y esperemos la informalidad tributaria, y esperemos que en esta ley no se suprima la posibilidad de utilizar, o se limite más la posibilidad de utilizar gastos personales, porque lo más probable es que se va a llegar a lo que teníamos hace algunos años. Y en cuanto a la evasión y elusión tributaria, es un trabajo grande, pero yo pensaría en que
uno de los caminos fuertes que ha tenido ahorita el SRI es el hecho de que se firmó el acuerdo con la OCDE, que somos Así parte es, de la eso OCDE. fue en estos días, muy importante. Exactamente, entonces eso lo que nos va a ayudar es a cruzar información con el Intercambio. exterior. El intercambio de información es un tema muy importante y de esa manera pues creo que va a controlar de mejor manera el servicio de rentas internas. Y esto es uno de los puntos importantes que yo miré en estos días y que se está publicando en redes sociales, estos acuerdos básicos, vitales, es el intercambio de información, el poder de alguna forma evitar estos puntos, estas fugas de, yo digo a veces hasta de capitales, estos temas de procesos de simulaciones que muchas veces se han tratado de hacer o se hacen, para tratar pues definitivamente de que la tributación en el Ecuador sea clara, transparente, alineada, porque yo siempre he dicho y en mi contexto, tenemos una ley tributaria a mi criterio, que es bastante, yo diría buena y que hay que sacarle provecho, porque tenemos exoneraciones, tenemos deducciones, pero no se aplican. Sí, y topando el tema de exoneraciones, Cristina, yo ahí quisiera profundizar un poco más al respecto. Yo creo que eliminar las exoneraciones, posiblemente no exoneraciones, beneficios tributarios, incentivos, no sea un paso, porque eso de alguna manera incentiva a los inversionistas, sobre todo a los extranjeros, que es lo que buscamos, que los capitales vengan a Ecuador. Es un incentivo para que vengan a Ecuador, porque usualmente las multinacionales lo que hacen es un mapa de en qué países tengo una mejor, menor carga impositiva para ubicarme en ese país. Y hemos tenido casos en la firma de empresas que cuando se ponen a analizar cuáles son los impuestos que tienen que pagar en Ecuador, lo piensan dos veces al momento de analizar respecto de otros países. Entonces, al menos los incentivos tributarios, cuando le podemos decir, mira, si tú vienes de Ecuador, inviertes en este sector, estás exonerado de impuesto a la renta por X 10 años, lo que sea importante. Según el sector. Entonces, eso es un plus muy importante y yo creo que eso hay que explotarlo. Países como Uruguay, por ejemplo, a donde hemos visto que se están yendo muchas inversiones. ¿Qué es lo que hace Uruguay? ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? A mi criterio personal y profesional, considero que no estamos explotando bien esos beneficios tributarios. Y lo que necesitamos en este momento es incrementar la base imponible, porque si la base imponible tiende a ser cero, por más que ponga un impuesto sobre cero, siempre va a ser cero. Pero si logramos que la base imponible sea más amplia, probablemente alcancemos el objetivo de recaudación que se tiene en este momento. Y ahí comparto en que debemos, a lo que tenemos, que es fomentar, yo digo, publicitar el tema de nuestras exoneraciones, nuestras deducciones. Sí, tenemos fundamentos constitucionales importantes en nuestra ley principal, en donde habla de una simplicidad, de una progresividad tributaria, y que se ha tratado en las últimas reformas fiscales de que estos principios básicos, cimentales, importantes dentro de la Constitución se vean plasmados en las leyes orgánicas, porque a través de estas leyes orgánicas se vienen reformando nuestra ley tributaria. Yo comparto contigo plenamente, es seguir motivando a que estas exoneraciones, estas deducciones nos vean atractivos, nos vean bien los inversionistas. En el tema del ICD, yo en este punto comparto, y lo escuchaba el otro día el ministro Cueva, mirar este tema, que se vaya generando un tema progresivo de la eliminación del ICD. Yo no comparto que puede ser de una sola. Se comenzaron con las aerolíneas y tiene que ser un tema progresivo, porque el Ecuador también tiene que mirar hoy por hoy cómo está nuestro nivel de recursos financieros. Sí, y de lo que estuve analizando la información, ya hay una tendencia a la baja en la recaudación del impuesto a la salida de divisas. 2018 se recaudó algo así como 1.200 millones aproximadamente, 2019 algo así como 1.140. Estamos bajando. Y en 2020 960 millones aproximadamente. Ya hay una tendencia a la baja en la recaudación de este impuesto, y sí, considero que una eliminación completa le va a quitar recursos al Estado, que le va a afectar muchísimo. Estamos hablando de casi 1.000 millones de dólares, probablemente 2020 porque fue un año de pandemia que tal vez lo sentimos un poco más duro, posiblemente en 2021 se recupere un poco más de la recaudación de ese impuesto, pero sí, coincido en que debería ser gradual por sectores, por tipo de productos. Como lo que se está haciendo quizás. Exactamente. Hoy comenzamos con las aerolíneas, seguir analizando cuáles son los sectores que necesitan la eliminación del impuesto, que sí está bien, o sea, el impuesto tenía que revisarse, tenía que analizarse, quizás bajar las tarifas,
focalizarse sectoral, de una manera sectorizada, y que existe esto. Qué interesante. A mí me gusta lo que estás diciendo, Nelson, y definitivamente me encanta que se esté enfocando. También se estaba hablando pues del tema de mirar el tema de las personas naturales, el tema de los ingresos de las personas naturales, del que más tiene, que contribuye más. Es correcto quizás, pero evidentemente no sé cuánto esto pueda realmente mirarse, contribuir, solucionar. La reforma como que está muy calladita, no sabemos qué está pasando, no sabemos qué está sucediendo y cómo podemos aportar, porque tenemos ideas muy interesantes, ¿no? Y además hay un compromiso con el Fondo Monetario Internacional, pero bueno, hay que seguir avanzando en estos temas tan importantes. Y en el programa mío de Conversando con Cristina, tú nos diste unas ideas muy interesantes, que hubiera sido muy claro y acertado de que nos hubieran escuchado todo lo que hablamos en esa noche. ¿Qué te parece, Nelson? Sí, bueno, Cristina, nada más terminando con la parte del ISD, algo que me preocupa a mí es el hecho de que la reducción gradual de este impuesto debería traducirse en una reducción de precios también al consumidor, porque de lo contrario va a ser simplemente más bolsillo para las empresas, perdón, más dinero para las empresas, pero el beneficiario, el consumidor final, no se va a ver afectado. Lo lógico sería, si elimino un 5% de ISD, los precios deberían también ser revisados. Esperemos que eso... Y que se crea el consumo, que es lo que se necesita, porque ese es el objetivo, que la divisa no salga y que el consumo interno comience a circularizar todo. Ahora respecto de las contribuciones de las cuales se habla que deberían pagar las personas naturales, un aspecto que considero es que deberían ser temporales. ¿Por qué deberían ser temporales? Porque si es que se convierte en un pago de un impuesto de manera permanente, lo más probable es que muchas personas van a empezar a sacar los capitales, van a sacar sus activos, y eso, porque probablemente si tengo $1.000.000 en este momento, lo más probable es que sea más conveniente sacar en este momento y pagar el 5% de ISD antes que pagar una contribución sobre un impuesto sobre el patrimonio de manera permanente. Entonces, considero que se debería realizar ese análisis de que sea temporal, no sé, 1, 2, 3 años, según cuáles sean las expectativas del gobierno. Exacto. Ya tuvimos un antecedente en el año 2016 con la contribución temporal sobre el patrimonio, que se calculaba el 0,90% sobre patrimonios que tengan más de $1.000.000, que eso nos generó una recaudación de algo así como 200 millones aproximadamente, solo hablando de patrimonio de personas naturales. Así es. Si hoy el objetivo de recaudación es de 700 millones para lo que resta del año y 2.000 millones para el año siguiente, implicaría que debería triplicarse si solo nos basáramos en la contribución sobre patrimonio. Estaríamos hablando de al menos 2.7, entre 2.7 3 puntos porcentuales respecto del patrimonio mayor a $1 millón. Entonces, eso probablemente va a asustar a las personas naturales, y lo que van a tratar de buscar es la forma de sacar esos capitales, lo cual no es bueno. Sí, y lo que tú acabas de hacer en este análisis cortito me parece uno de los temas importantes que se analicen, el tema de las contribuciones temporales y no permanentes, porque tú acabas de decir algo, pongo aquí, pero hago acá otro tema por el cual se puede generar quizás algo no tan positivo del objetivo inicial planteado. Entonces, bueno, son tantas cosas que realmente no se ha hablado nada del IVA, yo no he escuchado nada del IVA, mucha gente decía que se suban 2 puntos al IVA, 3 puntos al IVA, ya veníamos acostumbrados pagando un IVA del 14% por el tema del terremoto. El IVA es un impuesto delicado, pues un impuesto del consumidor final, es un impuesto, como yo siempre cuando dicto clases digo, del pueblo, del consumidor final, y que a veces los gobiernos, los presidentes, pues piensan 2 y 3 veces en qué va a pasar con este impuesto. Yo no he escuchado, no sé si se está analizando el tema del IVA, pero siempre me preguntan, ¿y qué pasa con el IVA? ¿Y tú qué piensas? ¿El IVA debería subirse 2, 3 puntos? Es un análisis medio complicado hablar de un impuesto de consumidores finales, ¿no? Sí, y es más, el incremento de 2 puntos porcentuales en el año 2016 fue el que más le ayudó a generar recaudación al Estado, ¿no? Claro, en el tema del terremoto fue un tema eje. Tal vez hablar de incrementar el IVA del 12 al 14 no sea algo por el camino que se debería tomar, sino más bien analizar aquellos productos que tienen 0% y tal vez ponerles una tarifa, no sé,
5%, 8%. Sí, o sea, habría que interesante. analizar en función de qué productos son los que no son necesarios, no son de la canasta básica, por así decirlo, no son fundamentales, y a esos ponerles una tarifa. Entonces, diferenciada. Exactamente. Entonces, de esa manera no voy a afectar al pueblo, porque, por así decirlo, si subo del 12 al 14%, eso nos va a afectar absolutamente a todos. Y ahí no va a haber no se va a cumplir con el principio de progresividad, ¿no? Del que más gane, más paga, sino que simplemente el que compra paga simplemente 2 puntos porcentuales adicionales. Así es. No, y adicionalmente también quizás mirar el tema de bienes suntuarios, qué sé yo. Son algunas de las alternativas que se estaban mirando. No se ha hablado del IVA, se ha hablado de las personas naturales, se ha hablado de una eliminación progresiva del ISD, centralizada, focalizada, sectorizada, más bien, si es la palabra en vez de centralizada. Comenzamos con el tema de las aerolíneas. Yo pienso que, bueno, hay cosas muy positivas en estos 100 días de gobierno. Yo creo que de las cosas más positivas, Nelson, y creo que compartes conmigo, es el tema de la vacunación. Tú y yo ya estamos vacunados, por eso estamos cerquita, sin las mascarillas, nos estamos viendo, que el volver a la normalidad de vernos, porque las entrevistas también eran por Zoom. Creo que el tema de la vacunación va a reactivar. Y el siguiente paso fundamental de la vacunación es la parte tributaria, es la reforma tributaria. Y todas las reformas que esperemos que en la Asamblea Nacional tenga el apoyo necesario, porque tenemos que comenzar ya a generar esta productividad. Sí, concuerdo plenamente, Cristina. Y yo creo que un aspecto importante también, un reto que tiene el gobierno, a mi criterio personal y profesional, es el buscar acuerdos internacionales. Eso es clave para lograr que la actividad económica incremente. Apoyar al sector de la exportación, apoyar a pequeños productores, porque actualmente el índice de desempleo, de empleo inadecuado, es altísimo, ha incrementado muchísimo, hay mucha oferta laboral en el mercado. Entonces creo que la mejor manera va a ser logrando que las personas sean sus propios empleadores, que la gente emprenda, pero se necesita siempre el apoyo de parte del Estado para poder llevar nuestros productos al exterior. Entonces, yo creo que los acuerdos internacionales en este momento es algo que nos va a ayudar muchísimo para poder reactivar la economía, porque si pensamos únicamente en el comercio local, no nos va a ayudar mucho. Y ahorita creo que nuestro presidente tiene esa carta abierta con el exterior. Definitivamente. Tema de microempresas, se recomendó por parte de las diferentes comisiones legislativas de que se elimine. No he escuchado tampoco nada que ha pasado con este proyecto. Si se van, se quedan las microempresas. No sé si hemos escuchado algo, pero pues quedó todavía esto en stand-by. Sí, bueno, el tema de microempresas, hay muchas peticiones, ¿no? Y creo que la mayoría está pidiendo que se elimine. Creo que al menos lo que se tendría que revisar es que este impuesto sea pagado en función de que una empresa genere renta, que genere utilidad. ¿No? Porque si genera pérdida, pagar un 2% sobre ingresos afecta muchísimo al bolsillo de los microempresarios, que hay muchos microempresarios nacen como tal, tienen expectativa de crecer, y eso probablemente les empieza a limitar. Así es. Esperemos que haya una medida que sea razonable y que cumpla con el objeto del impuesto, que es pagar sobre la renta. Si es que no hay renta, no se debería pagar este impuesto. Súper interesante, qué increíble, Nelson, se nos ha ido el tiempo, no sé a qué momento se nos fue el tiempo. Los productores me dicen, Cristina, ya estamos fuera del tiempo. Mándeles un mensaje a todas las personas que en esta noche te han visto, motivémosles con esta expectativa de que vendrán quizás estos días tan esperados para el sector empresarial, para las personas naturales que queremos reactivarnos. Mándales un mensaje a toda la gente maravillosa que en esta noche le ha visto, a este experto tributario, quien es Nelson Morales, socio líder del área de impuestos de BDO, esta firma de tantos años de reconocimiento en el Ecuador. Nelson, un mensaje para toda la gente que en esta noche te ha visto. Bueno, primero, gracias a usted, Cristina, por tomarme en cuenta para este programa. Y creo que pues bueno, el mensaje para todos es que ya tenemos que empezar a trabajar, ya podemos relajarnos un poco, no descuidarnos del todo respecto de las medidas de
de sanidad, pero creo que ya tenemos que trabajar todos, poner el hombro para poder sacar adelante el país. Yo creo que lo vamos a lograr, tal vez nos demore un poco, pero hemos salido de peores crisis y creo que de esta vamos a poder salir pronto. Entonces esperemos que la reforma tributaria que se viene pronto nos apoye. El nombre de la reforma tributaria, buscando oportunidades, esperemos que nos ayude a encontrar esas oportunidades a todo el sector económico del país y pues bueno, a trabajar duro. Qué interesante escucharle a un experto tributario, sobre todo mirando un análisis general de lo que podría ser esta reforma tributaria, sobre todo en estos puntos tan, yo digo, fundamentales, como es hablar de la eliminación o no del ISD, el tema contributivo basado en el principio de la progresividad que se encuentra en nuestra legislación, y pues a la expectativa, como lo acaba de decir el experto Nelson Morales, sobre esta ley que busca nuevas oportunidades y que estamos todos a la espera de lo que se esté manejando en este proyecto de reforma tributaria. De mi parte, pues volvernos a ver en una edición más de su programa Tributación de Hoy la próxima semana. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.